el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas, aclaración. Es preferible despertar la ira del hombre que la de Dios. Esto fue lo que en realidad aconteció. Tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistar a mi tía, Maribelle, vía telefónica, para plasmar por este medio, con su permiso, su testimonio, que surgió en Puerto Rico el 30 de junio de 2014. Actualmente, ella reside en los Estados Unidos, junto a su esposo, hace aproximadamente 4 años. El Señor Todopoderoso comenzó a llamar audiblemente su nombre, Mary, como nosotros le llamamos. Entonces, salió de su casa y preguntó a su vecina y a su cuñada si la estaban llamando. Pero no. Ellas le declararon que no le habían llamado. Entonces, volvía y entraba a su casa. Pasaron los días, la semana, y volvía a escuchar la voz, Mary, Maribelle. Iba mi tía y preguntaba lo mismo a su vecina. Y ésta le decía, no, nena, yo no te he llamado. Y así sucesivamente, a su cuñada. Pero nada, en la semana. En realidad, mi tía es muy tímida. Fue entonces que le comentó el asunto a su madre. Y le contestó, cuando llaman, y no veas a nadie, tú dirás, Señor, heme aquí. Volvió, otra vez, la misma voz a llamarle, y esta vez no preguntó a nadie. Se asomó por la ventana. Mas, no hubo nadie. Y ella dijo, en voz alta, Señor, heme aquí. Ella continuaba en los quehaceres del hogar. Y en esa noche, cuando se fue a acostar, oró. Y sintió, en el oído, que alguien la sopló hasta caer tendida, como anestesiada. Y así fue cuando soñó. Y comenzó todo. El Señor la llevó a una playa inmensa, donde había gente gritando y señalando hacia el cielo. Dios mío, mira eso. Pero que mi tía no miró al cielo, sino que observaba, sorprendida, que las pisadas en la arena de la multitud se volvían calaveras, en vez de ser sus propias huellas. Mi tía contempló esa curiosa escena, mientras todos huían despavoridos fuera de la playa. Algunos gritaban, mi hijo, mi hijo. La desesperación crecía, y ella decía, ay no, no señor, que yo no me quede. De pronto, en el cielo, se ve un resplandor, y él mismo cae dentro del agua, levantando una gran ola. Y las voces decían, hacia arriba, y ella seguía, corriendo, detrás de los demás, hacia los montes. De momento, ya no se encontraba en la playa, sino en un estadio o coliseo, sentada en una silla, de frente a unas pantallas gigantescas. Y detrás de ella había alguien, quien puso sus manos en sus hombros, pues las sentía claramente. Y ella trataba de ver arriba a ese alguien, mas no se lo permitió, aunque sí pudo ver su manto blanco. El Señor quería que se fijara justo a las pantallas. Y la silla se movía a toda dirección, sin obstáculo alguno. En las pantallas había 2 manos gigantes que escribían con coraje, mientras se presentaban guerras, rumores de guerras, motines, gente quemando, asesinatos, desastres mundiales. Todo esto en diferentes países, incluyendo nuestra isla. De pronto, oyó esa voz, mientras las manos dibujaban lo siguiente: una iglesia grande contra una iglesia pequeña. Y la mano tachaba con gran ira y decía, no me agradan. Luego escribió el nombre de Jorge Rasky con mucho coraje. Y dijo, no me agrada ese siervo. No me gusta. Y escribía un listado largo
de diferentes nombres, de personas conocidas, que no eran de su agrado, pastores, en iglesias grandes, adulterio, fornicación. No me agradan. No son mis siervos. Seguía escribiendo, con muchísimo coraje. Con una mano, escribía. Y con la otra, borraba, de inmediato. Muy enojado, le dijo, la vanidad, y los lujos en las iglesias han convertido los cultos en espectáculos. Ella vio que la gente parecían marionetas. También le mostró muchas enfermedades, pestes. El Señor le dijo también que le agradan las iglesias de antes, donde lo principal era el ayuno y la oración. En otras palabras, la senda antigua. Pero que hoy día, las iglesias son como espectáculos que a él no le agrada. Maribelle solo busca mi rostro. Se lo repetía muchas veces. Continuó escribiendo cosas de lo que está sucediendo en las iglesias. Y mi tía le hablaba a esa persona. Jesucristo, Señor, yo quiero asistir a una iglesia. Señor, pero no sé a qué iglesia asistir. No sé a dónde visitar. Porque ella no se estaba congregando en ese tiempo. Y estaba enfriándose. Porque no tenía lugar a dónde ir. Y le dijo, Maribelle, tú no tienes que mirar iglesias. Tú búscame a mí. Clama a mí. Yo te responderé. No mires al pastor de la iglesia. Solo mírame a mí. Solamente busca mi rostro. Lo único que te salvará es buscar a Dios. Ay, Señor, ¿cómo hago? Le preguntó ella. Él le contestó que puede ser una iglesia grande o chiquita, pero que no mirara al que estaba dirigiendo esa iglesia. Solo busca mi rostro. Es lo único que te salvará. Le repitió. Seguía en las pantallas los desastres mundiales habidos y por haber. Al final, el Señor le dijo, no vi justo en este mundo. Y se dio cuenta que esta vez estaba aconteciendo la venida de Cristo. Y solo se llevó a niños pequeñitos de hasta 7 años, vestidos de blanco. Vio ancianos y ancianas también, pero que lucían como niños. Fue cuando vio el mar abierto y vio una imagen como la de Jesús recibiendo a las personas mientras caminaban directo a él. Mi tía entendió en ese instante que hay que ser como un niño para ir al cielo. Busca mi rostro. Búscame a mí. Solo a mí. Todo el sueño aconteció por partes. Ella me explica que cuando despertaba, se decía sentada en la cama, lo que estoy soñando. E iba al baño, muy atónita. Volvía a recostarse. Y de nuevo, él sopló en el oído, quedando completamente dormida. Y volvía donde se quedó. En el sueño, a continuación. Todo esto, por 3 a 4 veces. El soplo provocó quedarse dormida profundamente. Eran las 6 a.m. y tuvo que despertar a mi tío para declararle su experiencia. En medio de un llanto. Robert, lo que yo soñé, Dios me habló. Y eso fue lo que el Dios del cielo le mostró por su misericordia. Sueño de Maribelle, Toledo. Para la gloria de Dios. El hermano Juan Robert. Sobrino. Aclaración. Jesucristo nos enseña que solo debemos mirarlo a Él. ¿Quién es Él que consuma la fe? No podemos confiar totalmente en un hombre, sea este un líder o pastor. Necesitamos enfocarnos en Dios, en su palabra, sea el lugar donde sea. Una iglesia pequeñita o grande. Ahora bien, hay lugares donde se enseñan medias verdades o mensajes incompletos sobre el Evangelio, la buena nueva de salvación. O peor aún, lugares donde hacen mercancía con las ovejas. De esos lugares, el Señor dice que debemos alejarnos. Primera a Timoteo
6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales,